envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El día de hoy nos toca compartir la primera parte del primer pasaje del capítulo 11. Por eso quisiera invitarlos en este momento a que podamos leer este pasaje, los versículos del 1 hasta el 18. Los vamos a leer de manera alternativa. Comenzamos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a realizar juntos una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy encontramos un pasaje en el cual recordamos las palabras que hemos visto hasta ahora y cómo tú has obrado conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia, conforme a tu amor. Ayúdanos a también nosotros reconocer esta obra que has hecho en nuestras vidas y también poder expresar o llevar este mensaje a quienes se encuentran lejos de ti. Muchas gracias te damos por todo, pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave. El día de hoy el versículo clave es el versículo 1. Leamos juntos a una voz. Ya oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. También los gentiles. Adaptarnos a una nueva realidad no es algo que todos podamos hacer con facilidad. De hecho, la gran mayoría de personas presentamos una marcada resistencia al cambio. Esta oposición a lo nuevo y desconocido puede manifestarse con quejas, críticas o reproches, o evidenciarse en nuestro malestar o mal humor. En particular, la integración de situaciones o personas distintas, donde antes no estaban, puede producir incomodidad o rechazo para algunos. Generalmente, la resistencia al cambio proviene del desconcierto o el miedo a lo inexplorado, los prejuicios, el temor a perder el control, el orgullo o la obstinación. En todos los casos, la oposición a lo nuevo genera
un indeseable obstáculo. Lamentablemente, esta negativa también se ve dentro de la iglesia, pero aquí la principal causa de la resistencia al cambio se encuentra en el legalismo religioso. Esa idea de que hay que conservar a rajatablas la tradición probada y que todo lo diferente está mal, es mundano o pecaminoso. Sin embargo, esta aparente protección de la verdad carece de la principal cualidad que Dios espera de nosotros: el amor. En el legalismo no hay lugar para el amor, porque su rigurosidad produce divisiones y profundas heridas. Por más que el legalista afirme su lealtad a la palabra de Dios, en realidad no busca verdaderamente la voluntad del Señor, sino su propia voluntad. No busca la gloria de Dios, sino su propia gloria. El riesgo a caer en un letal legalismo afectó también a la iglesia en sus inicios. Aún así, Dios utilizó a grandes hombres de fe como Pedro para deshacer todo obstáculo y traer salvación a las almas. No solo los judíos, sino también los gentiles. Todos fueron llamados a ser salvos en Jesucristo, porque Jesucristo es Señor de todos. Así lo manifestó el Padre Celestial en casa de Cornelio, el centurión piadoso. Al enviar su Espíritu Santo sobre extranjeros, se abrió una nueva etapa en la expansión del Evangelio. Pero los hermanos judíos necesitaban reconocer, asimilar y aceptar este asombroso cambio. Es fundamental que la Iglesia mantenga su santidad y no consienta con el pecado. Por eso, no todo cambio en una congregación será agradable al Señor. Sin embargo, esto no debe ser una excusa para resistirse a la sana expansión del Evangelio. Por lo tanto, abramos nuestro corazón a la obra que el Señor quiere hacer entre nosotros. Su mirada es más amplia que la nuestra. Su perspectiva de amor es inmensamente mayor. Rindámonos ante su soberana voluntad y alabémosle por sus gloriosos propósitos de salvación que buscan a todas las almas. Amén. En la guía del Espíritu Santo, Pedro había predicado el Evangelio de Jesucristo en la casa de Cornelio, un gentil, como veníamos viendo en las últimas lecturas. Allí varias personas recibieron con fe su mensaje. Tal es así que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los oyentes. Ante esta indudable intervención del Señor, Pedro hizo bautizar a los nuevos creyentes y se quedó a su lado por algunos días. Pero las noticias vuelan y por ello oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. De ahí que viendo que las novedades se habían propagado, Pedro suspendió su campaña evangelística que había iniciado en Samaria y se dirigió a Jerusalén. El apóstol debe haber emprendido el viaje con gran alegría. Tenía un impresionante reporte para compartir. Sin embargo, ¿con qué panorama se encontró al llegar? Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Apenas arribó, algunos hermanos de la iglesia se acercaron a Pedro con duros reproches, porque él había tenido contacto con gentiles. Pero lo llamativo del caso es que sus reclamos no tenían que ver con el hecho de que les hubiese predicado a Jesús. Ni siquiera le pidieron explicaciones por haber permitido que esos extranjeros fuesen bautizados. Los opositores estaban disconformes con el hecho de que Pedro hubiese entrado en casa de incircuncisos y se hubiese sentado a la mesa para comer con ellos, con personas impuras. Por lo tanto, lo que a ellos les disgustaba
tenía más que ver con una condición estrictamente tradicional y religiosa. Sus quejas se relacionaban con los criterios de pureza que practicaban los judíos de la época. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que trajeron sus reclamos ante Pedro? Aquellos que presentaron sus reproches son identificados como los que eran de la circuncisión. Los que eran de la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto que Dios había establecido para Abraham y sus descendientes. El Señor le ordenó a Abraham: de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Por consiguiente, los judíos consideraban a la circuncisión un requisito fundamental para formar parte del pueblo de Dios. Y todo aquel que no estuviese circuncidado era visto como impuro por estar excluido del pacto del Señor. Al pensar en los reproches de los de la circuncisión, vemos que sus reclamos partían de su profundo apego a la ley. De su profundo apego a la ley, pero también de su orgullo racial, que superaba ampliamente su amor a las almas por las que Jesús murió. Aún así, sus amonestaciones no hacían más que revelar su inmadurez espiritual. Por más que hacía tiempo que participaban en la iglesia, su mayor antigüedad no los hacía más espirituales. Nadie podía negar las justificaciones de esos hombres, que tenían gran conocimiento, que se apoyaban en la palabra de Dios, pero entendían mal las Escrituras, por saltear la esencia de la ley, que es el amor. Nadie que no sepa amar a Dios y amar a su prójimo puede asegurar que está viviendo bajo la aprobación del Señor. Pablo declaró que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si bien el avance del Evangelio y la universalidad de la salvación eran grandiosas noticias para la Iglesia y para toda la humanidad, los acontecimientos recientes entre los gentiles trajeron ciertos conflictos entre los hermanos. ¡Qué paradoja! Porque el legalismo reinaba entre algunos de ellos. El legalismo es un obstáculo en el crecimiento de la obra de Dios. El legalista es riguroso, exigente y estricto con los demás. Pero pone cargas pesadas sobre los otros, demandando cuestiones menores. El legalista no mide sus palabras, no le importa herir. Tiene mentalidad de autojusticia y por eso con facilidad juzga a las otras personas. Pero difícilmente puede reconocer sus propias debilidades y errores. Antes piensa que los otros son los que se equivocan. El legalista usa la palabra de Dios para justificarse. Piensa que su conocimiento y su antigüedad en la iglesia lo hacen más espiritual que otros. El legalismo obstaculiza el avance del Evangelio. Los legalistas no comparten la alegría de los triunfos del Espíritu Santo, como sucedió entre los de la circuncisión. No comprenden la manera en la que el Señor está trabajando. Y entonces oponen resistencia y se llenan de reproches. Se sienten amenazados, temen perder el control, porque lo que se pone en juego no es la gloria de Dios, sino su propia gloria. Pero quien se abraza al legalismo es inmaduro, porque hace a un lado de la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo, que es el amor. Juan nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tristemente, todavía hoy podemos ver legalismo en la iglesia actual. Esto se vuelve notorio en la incomprensión
y en los conflictos que afectan a la iglesia. Aún en el presente podemos caer en el legalismo y ser como los que eran de la circuncisión. Por nuestro apego a la tradición religiosa, por amor a un concepto más que a nuestro hermano, por nuestra resistencia al cambio que Dios obra, por excesivo amor a nosotros mismos. También en estos días, la extensión del Evangelio puede presentar un desafío para nuestras congregaciones. Pero más allá del desafío de cuidar a las almas, el mayor desafío está en no caer en reproches y legalismo. Nuestro mayor desafío está en ajustarnos a los propósitos divinos y perseverar en el amor. Por eso siempre necesitamos estar alertas y examinar nuestro corazón para no dejarnos arrastrar por el legalismo obstructor y enemigo de la obra de Dios. Ante todo, necesitamos preguntarnos si estamos actuando por amor o no. Si estamos amando a Dios, amando a nuestro hermano o amándonos a nosotros mismos. Si estamos buscando la gloria de Dios o nuestra propia gloria. A su vez, es importante para nosotros no caer en el extremo opuesto al legalismo y dejarnos arrastrar por el libertinaje del pecado. Pero yo no soy legalista, por eso hago esto. Debemos estar atentos a no caer en la búsqueda de una vida cómoda y permisiva, donde da lo mismo hacer lo que nos dice la palabra de Dios o no hacerlo, porque pretendemos no ser legalistas. Como hijos de Dios, debemos preservar la santidad y recordar que nuestro propósito está en dar gloria a nuestro Señor. Como hijos del Dios que es amor, vivamos en el amor, acoplándonos a la guía de su Espíritu Santo, procurando que el Evangelio alcance a todas las almas y alegrándonos en la extensión del reino de Dios. Ni legalistas ni permisivos. No demos lugar a los reproches ni seamos de tropiezo para nuestros hermanos. Llevemos vidas llenas del Espíritu Santo, vidas genuinamente espirituales y maduras, vidas santas, vidas que reflejan el amor del Señor. Amén. Ante los reclamos de algunos hermanos por entrar en casa de extranjeros y comer con ellos, Pedro presentó su defensa. Para esto hizo una recapitulación de lo sucedido en su visita a la casa de Cornelio. Primero les contó sobre el éxtasis que experimentó en su oración, cómo vio el cielo abierto y un lienzo que descendía con toda clase de animales. Asimismo, les habló de aquella voz que le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Y que aún así él se resistió 3 veces a obedecer, pues nunca había comido nada inmundo. Ante esto fue duramente reprendido. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Además, Pedro condujo a los hermanos judíos a comprender el significado de su visión, al decirles que en ese momento 3 hombres vinieron a buscarlo para ir a Cesarea y el Espíritu le indicó que fuese con ellos. Entonces, al llegar a ese lugar, se encontró con varias personas que lo esperaban y un varón le aseguró que un ángel se le había presentado diciéndole: «Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa». En el relato de Pedro, cada acontecimiento se entrelazaba en un mismo propósito. El Señor quería llevar su salvación a los gentiles, a los extranjeros. Este no había sido un plan de Pedro, tampoco había sido un deseo de aquel varón de Cesarea. Dios había conducido todo, Dios había conducido todo. Por lo tanto, el Señor era quien había tomado la iniciativa en extender su evangelio a los incircuncisos, a los que habían vivido fuera del pacto de Israel. Por eso, nadie podía llamar común o inmundo a aquello a lo que Dios santificó. Continuando con sus palabras, Pedro expuso ante los hermanos que, mientras les predicaba a esos oyentes extranjeros, el Espíritu Santo cayó sobre esos gentiles, tal como había sucedido con los discípulos judíos en Pentecostés. Viendo esto, recordó la promesa de Jesús que afirmó:
Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. De esta forma, Pedro testificó la obra redentora realizada en conjunto por el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre los gentiles. Por esto, esa obra resultaba innegable e irrefutable. El Padre Celestial había producido todas las condiciones necesarias para que se produjera el encuentro entre Pedro y ese varón extranjero. El Hijo Jesucristo se manifestó como el Señor de todos al cumplir su promesa de bautizar con su Espíritu a quienes creyesen en Él. Y el Espíritu Santo había caído con fuerza sobre los gentiles, no haciendo distinción alguna. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajaron en conjunto para la salvación de los gentiles. Ante esta acción divina, Pedro les planteó a quienes venían con reproches: si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo? Pedro había sido un creyente legalista. Él no había entendido que la gracia del Señor estaba abierta a todos los hombres. Así que se obstinaba en pensar que los gentiles eran impuros, pero Dios le hizo ver que estaba equivocado. A través del éxtasis y su experiencia con Cornelio, terminó admitiendo que su pensamiento cerrado obstaculizaba los propósitos del Señor. Finalmente, Pedro cayó rendido ante Dios y reconoció la universalidad del Evangelio. Por eso, renunció a su legalismo para no ser, de manera alguna, un estorbo para la obra del Dios misericordioso. Unos años después, Pablo le diría a los hermanos gentiles de Éfeso: acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El Señor le hizo ver a Pedro que no existe separación alguna entre judíos y gentiles en Jesucristo. Todos somos uno. Como también aseguró Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A los que estábamos lejos, sin ley, sin ciudadanía, sin pacto, sin esperanza y sin Dios, Jesús nos acercó a la presencia del Padre Celestial por su sangre. Cristo nos trajo reconciliación con Dios y aniquiló toda enemistad entre los hombres. Este es un extraordinario milagro, porque nosotros como gentiles, como extranjeros, estábamos muy lejos de la obra de la salvación. Históricamente, geográficamente, temporalmente. Pertenecíamos a otra raíz, a otra raza y otra cultura. Sobre todo estábamos inmensamente apartados del Dios Santo por nuestra condición espiritual, sumida en el pecado. Y aún así, el Señor nos acercó a su presencia. El Señor nos visitó y nos acercó a su presencia. ¡Qué maravilloso favor! ¡Qué impresionante obra! ¡Qué inmerecido amor! ¡Qué inmerecida gracia! ¿Cómo puede ser que los que estábamos completamente excluidos, fuera del pueblo elegido, lejos de la presencia del único Dios, en condenación antes que en esperanza, llegásemos ante la presencia del Señor y fuésemos recibidos para vida eterna? Solo Él, solo Dios podía hacerlo, solo por su amor, solo por su misericordia, solo por su gracia. Y es más, siendo que Dios es quien nos concede su salvación en Cristo por su Espíritu Santo, ¿quién podría estorbarlo? ¿Quién podría oponerse a su voluntad? El plan redentor de Dios hacia los gentiles se volvió evidente a los hermanos en Jerusalén al oír lo acontecido en el encuentro entre Pedro y Cornelio. Ante la defensa del apóstol, los oyentes fueron sorprendidos
y sus reproches se extinguieron. Como nos describe la palabra, oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro deshizo la resistencia de los hermanos judíos por comunicarles lo que Dios había hecho. Les hizo ver que la salvación a los gentiles era un ferviente deseo del Señor. Él le concede vida eterna, a todo aquel que se arrepiente y recibe a Jesús como su Señor y Salvador. A los judíos, pero también a los gentiles. Asimismo, Pedro involucró a los creyentes judíos en una nueva misión. Los llevó a reconocer la necesidad de salir a otras naciones con el Evangelio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo colaboran en la tarea de llevar a las almas a la salvación. Así ha obrado Dios con su Espíritu Santo al conducirnos a la salvación en Cristo. Por su amor, por su misericordia, por su gracia. La misma mirada del Señor debemos guardar también nosotros ante quienes hoy están lejos de Jesús. Debemos abrazar su mirada, la mirada del Señor, esa mirada de amor y compasión, y no el legalismo cerrado del mundo. Haya en nosotros profundo amor y compasión, profundo anhelo por vivir en santidad, para no ser estorbo, obstáculo o tropiezo para otros. Venzamos los prejuicios, desechemos toda resistencia y reproches, hagamos a un lado los pensamientos legalistas, reflejemos el carácter de amor y la santidad de nuestro Señor, que ofrece a todos arrepentimiento para vida en Jesucristo. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra y por bendecirnos con ella. Gracias, Señor, porque habiendo nosotros sido extraños, extranjeros, habiendo estado apartados del pacto, habiendo vivido en otro lugar, en otra historia, en otra realidad, tú nos acercaste, tú viniste a nosotros y nos llevaste a ser tu pueblo, a través de Cristo, a través de su sangre. Hoy nosotros somos frutos de la obra que nuestro Señor Jesús realizó y también somos representantes de tu obra. Ayúdanos a reconocer la necesidad espiritual que hay en este tiempo, que nosotros también podamos llevar tu evangelio de vida a los que están lejos, para que ellos también puedan encontrar la salvación en Cristo. Te damos muchas gracias por tu palabra y por la obra que has hecho en nuestra vida. Guíanos, Señor, a no llevar vidas legalistas, sino vidas que estén llenas de tu amor. Gracias por todo, pedimos en nombre de Jesús. Amén. Envíame a mí.